eliminar a todo un ejército sin dejar evidencia. Había demasiadas maneras. Los soldados de la guarnición del emisario del suroeste habían puesto sus vidas en sus manos. Ella no podía permitir que murieran en vano. Tal vez, era paranoica. Pero Jansun, ya que sabías de que tenía miedo, ¿por qué no me hiciste una promesa? ¿O fue que no te atreviste? Era lo que temía una parte de tus planes. El fuego en el suelo ardía silenciosamente. Se trataba de carbón blanco de alta calidad, ya que solo liberaba una fina capa de humo. Chu Qiao miró la chimenea, sintiendo que sus ojos se secaban de dolor. No se había recuperado del todo. Junto con el hecho de que ella había viajado durante un día entero en el clima frío, su fatiga había comenzado a aflorar. Llevaba un delgado traje blanco y se acostó en la cama. Apagó las luces de las velas y se durmió. Más la luna afuera estaba brillante. La luz de la luna brillaba sobre el suelo nevado, haciendo que el paisaje pareciera un vasto trozo de blanco. Sin embargo, en la tienda, estaba completamente oscuro. Los vientos siguieron furiosos. No se veía ni un solo árbol alrededor. Solo se oían los gritos de las águilas cuando atravesaban el silencioso cielo nocturno. Después de un tiempo desconocido, en la tienda oscura, Chu Qiao sintió una sensación de frío en sus pies. Ella frunció el ceño, sus ojos todavía cerrados. Ella se incorporó rápidamente y siseó. ¿Quién es? En la oscuridad, una larga silueta estaba sentada junto a su cama. El hombre estaba vestido con un traje hecho de tela suave. Con la ayuda de la tenue luz pudo distinguir un poco su rostro. Él estaba sentado allí, sus manos agarrando sus pies. Puso un cuenco a un lado de su cama, mientras el olor a medicina salía del cuenco. ¿Estás despierta?, preguntó Jansun en voz baja. Se puso de pie y encendió una vela. La luz amarilla brillaba en su rostro, dándole una sensación de paz y tranquilidad. Se dirigió de regreso a su cama, y extendió sus largos dedos, recogió un poco de medicina y se la aplicó sobre sus heridas. El toque de sus dedos era cálido, como un viento cálido, cuando le rozaban los dedos y la planta de los pies. Jansun no levantó la vista mientras continuaba diciendo: necesitas aplicarte medicamentos en los pies todos los días. En el ejército, no hay sirvientas para servirte en comparación con las de casa. Está ocupado aquí. No descuides tu salud. La medicina era fría y calmante, y se sentía extremadamente cómoda cuando se aplicaba. Los pies de Chu Qiao eran pequeños y adorables, y un pequeño segmento de sus pantorrillas también estaba expuesto. Jansun sostuvo su tobillo con una mano y aplicó medicina con la otra. Su voz era como una brisa pasajera, enfatizando la incomodidad entre el dúo. Sí, lo sé. Chu Qiao asintió, y se mordió ligeramente el labio. Sin embargo, no sabía qué decir. De repente recordó aquellos años en el palacio. Cada vez que llegaba el invierno, sus pies sufrían de congelación y se ponían rojos e hinchados, a veces incluso rezumando pus. En el peor de los casos, ni siquiera podía levantarse de la cama. En aquellos días, no tenían medicamentos, por lo que Jansun se frotaba las heridas con alcohol. Al verla retorcerse de dolor, incluso bromeó diciendo que la embriagaría para que ya no sintiera. En ese momento, los ojos de Jansun eran muy claros. Incluso ahora en sus sueños, aún podía recordar sus ojos en ese entonces. Sus ojos eran tan puros que solo pensar en ellos haría que olvidara cómo se había convertido ahora. Descansa bien. Después de aplicar el medicamento, Jansun se puso de pie. Llevando el tazón con él, dijo: me iré primero. Jansun. Justo cuando se daba la vuelta, se dio cuenta de que la esquina de su camisa había sido agarrada por una pequeña mano blanca. La mano era tan delgada, y al oír su voz, su corazón se suavizó. Se dio la vuelta y, mirando a los ojos de Chu Qiao, preguntó con calma: ¿qué pasa? ¿Todavía estás enojado conmigo? Mirando hacia atrás, Jansun replicó con calma:
Se supone que debo estarlo. Chu Qiao estaba un poco sin aliento por la falta de circulación en la tienda. Mordiéndose los labios, ella respondió: no lo sé. Toda la atmósfera se congeló cuando los dos se hundieron en silencio. El olor a incomodidad una vez más se quedó en la tienda. Yansun, de pie con su cabello negro azabache y sus iris de obsidiana, simplemente la miró. Las mejillas de Chu Qiao estaban pálidas y, finalmente, levantó lentamente la cabeza y, mirando a los ojos de Yansun, tiró de sus mangas, antes de susurrar: solo déjame que te siga, por favor. Yansun se quedó allí en silencio durante mucho tiempo, mientras miraba la cara de Chu Qiao. Una multitud de emociones pasaron por su mente, haciéndolo incapaz de discernir sus propios sentimientos. El ascenso de Yan Bei había ocurrido demasiado rápido, y ahora iban contracorriente. Cada paso que dieron debe ser cuidadoso y calculado. Frunciendo el ceño, pensó en sus planes y estrategias futuros, antes de finalmente abrir la boca. Chu, ¿sabes cuál es la mayor amenaza que enfrenta Yan Bei en este momento? Chu Qiao levantó la cabeza pero no respondió. Sabía que esta era una pregunta retórica. Como era de esperar, Yansun continuó. Con las múltiples facciones dentro del ejército, cada uno tiene sus propios líderes. Con la infiltración de las fuerzas de Datong, el ejército es inestable, ya que cada uno tiene sus propios líderes que seguir. Este será el talón de Aquiles del ejército de Yan Bei. Yansun extendió su mano y acarició ligeramente el cabello de Chu Qiao. Antes de continuar, todos estos son asuntos que deben resolverse. Sin duda, sería un proceso sangriento, pero es un camino que debe tomarse para que se establezca un nuevo gobierno. No hay nada correcto o incorrecto en esto, y simplemente estoy tomando este camino debido a las circunstancias a las que me he enfrentado. No deseo que te involucres en este alboroto también. ¿Lo entiendes? Chu Qiao asintió. Entiendo. Yansun, no quiero el control sobre ninguna fuerza. Simplemente quiero estar a tu lado. Al escuchar a Chu Qiao, Yansun se sorprendió un poco. Pensó que Chu Qiao perseguía sus fuerzas simplemente para recuperar su posición como líder de la guarnición del emisario del suroeste. En ese momento, comenzó a dudar de su juicio inicial sobre sus intenciones. Sin embargo, con la calidez que se extendía por todo su corazón, asintió y dijo suavemente: eso es bueno. Yansun dejó su mano y estaba a punto de irse. Poniéndose su túnica azul parecía como si su figura hubiera adelgazado. Al ver su silueta, Chu Qiao de repente sintió que le dolía el corazón. Ella se mordió los labios y preguntó: Yansun, ¿confías en mí? Los pasos de Yansun se detuvieron, pero no se dio la vuelta. Sin embargo, su voz tranquila hizo eco, como los suaves sonidos de las olas chocando contra la arena. Chu, nunca he dudado de ti. Solo espero que antes de que llegue la tormenta, pueda protegerte de los combates. Con un balanceo del velo, la figura desapareció. Sentada en la cama, Chu Qiao estaba completamente desprovista de su somnolencia anterior. Con el sonido del reloj de arena en el fondo, todo estaba en paz. De repente recordó la promesa que los dos habían hecho hace mucho tiempo. No habría secretos, y siempre serían honestos el uno con el otro. No deben dejar que los malentendidos o los obstáculos se interpongan entre los dos. Sin embargo, eso era meramente una fantasía. Hubo muchas cosas que uno debe mantener en secreto para los demás, y en particular, alguien que ama. Ella debería creer en él. Chu Qiao se mordió silenciosamente el labio de nuevo. Si no creyera en él, ¿en quién más podría creer? Ella hizo todo lo posible para convencerse a sí misma antes de acostarse de nuevo. Antes de cerrar los ojos, la escena de esos hombres decapitados en esa plaza repentinamente apareció ante sus ojos nuevamente. Capítulo 7. Después de viajar durante 7 días seguidos, el ejército finalmente llegó al río Suekui en la provincia de Yuyao. Estableciendo el campamento principal en la montaña, los 200.000 soldados se establecieron.
Desde lejos, solo se podía ver un parche entero de metal blanco. Chu Qiao había renunciado a su mando de la guarnición del emisario del suroeste por una buena razón. Después de la batalla de Beisuo, la reputación de Chu Qiao en Beisuo estaba a la par con Yan Sun, con muchos elogios para ella en el ejército. Además, debido a que había seguido a Yan Sun todos estos años, junto con sus logros sobresalientes, se había convertido en la figura número 2 de facto en Yanbei. Sin embargo, como las fuerzas que habían provocado directamente la derrota de Yan Xicheng, la guarnición del emisario del suroeste había provocado sentimientos encontrados entre la multitud. Hubo algunos que los odiaron por la traición pasada, y algunos los apreciaron por defender a Yanbei. Cualquier persona que intente trazar algo puede usar fácilmente tales emociones conflictivas. La lealtad de la guarnición del emisario del suroeste a Chu Qiao era bien conocida por todos. Mientras mantuviera su mando sobre estas tropas, Yan Sun perdería el control completo sobre este. Estas tropas se convertirían literalmente en su ejército privado. Tal cosa sería intolerable para cualquier gobernante. Como tal, debe renunciar a su autoridad y estar junto a Yan Sun. Como tal, si algo sucediera, estaría en una posición de neutralidad, y sería útil tanto para ella como para la guarnición del emisario del suroeste. Esta idea fue originalmente muy bien pensada. Sin embargo, cuando vio al nuevo comandante que fue designado para dirigir la guarnición de la emisaria del suroeste, se quedó sin palabras. Su ceño fruncido se profundizó cuando su mirada se volvió penetrante por el antagonismo. El joven comandante con uniforme de azul hizo sus saludos en silencio antes de saludarla sin emoción. Ha pasado un tiempo, maestra Chu. General Chen. La mirada de Chu Qiao se congeló, mientras sonreía. En silencio, declaró, con la despedida en Beisuo, el general Sue Ziyuan sufrió una muerte horrible. Cuando te fuiste con el general Xian, pensé que nunca más volvería a ver tu cara. No esperaba que nos encontráramos de nuevo. Esta fue realmente una reunión feliz. Cheng Yuan sonrió ligeramente. El mundo es un lugar pequeño. Creo que estamos destinados a encontrarnos de nuevo. Chu Qiao resopló y caminó hacia la tienda de Yan Sun. Antes de irse, ella le dijo fríamente, Xiao, vigila a tus hombres. Antes de que regrese, nadie debe hacerle nada a la guarnición del emisario del suroeste. Sí, Xiao reconoció en voz alta. Con el viento frío soplando en su cara, pensó, General Sue, por fin puedo vengarme por usted. Más asterisco más Yan Sun tuvo el mismo sueño otra vez. Con la frente llena de sudor frío, sus ojos estaban huecos como un abismo sin fondo. Acostado en su escritorio, toda su camisa interior estaba empapada. Al estirar su dedo suelto para alcanzar la taza de té, uno podía ver sus uñas cuidadosamente cortadas, junto con la gruesa capa de callos que resultaron de sus años de práctica de las artes marciales. A pesar de sostener la copa con toda su fuerza, sus dedos temblaban. Después de todos estos años, su memoria ya no estaba viva, y todo se había vuelto borroso. Siempre había pensado que los años de tolerancia en la capital real le habían permitido olvidar. Sin embargo, todo lo que necesitó fue un sueño ocasional para que todos sus esfuerzos por olvidar el pasado se desperdiciaran. Esas emociones y recuerdos que había suprimido lo abrumaron una y otra vez, envolviéndolo como una manta de cuchillas. En el sueño, la sangre fluía sin cesar. Los ojos de sus padres se abrieron de par en par cuando la sangre comenzó a derramarse de sus ojos pareciendo un vino tinto de alta calidad. Después de todos estos años, pensó que ya se había acostumbrado a esas emociones furiosas. Sin embargo, en el preciso momento en que entró en las tierras de Yanbei, esas emociones ocultas que habían permanecido latentes durante todos esos años estallaron una vez más. Esas emociones hibernaron como serpientes hasta que se perturbaron. Incluso con los ojos cerrados, instintivamente sabía dónde morder.
En este mismo momento, finalmente comprendió que el simple hecho de regresar a Yanbei no era su salvación, sino que era simplemente una droga para someter sus emociones. Mirando hacia afuera, sus ojos estaban fuera de foco mientras su respiración se calmaba constantemente. Sin embargo, un odio intenso surgió de su corazón. Un deseo de sed de sangre comenzó a crecer dentro de su corazón. Tenía un deseo insaciable de agarrar su espada, de moverla y de sentir la alegría de cortar carne y huesos. En este momento, hubo un alboroto frente a la puerta. Los sonidos enfurecidos de una mujer parecían particularmente penetrantes. Sus pensamientos se paralizaron. Sin pensarlo, sabría quién era su visitante. Con un fuerte grito, indicó a los guardias, e inmediatamente, se le permitió entrar. Chu Qiao todavía llevaba esa túnica blanca como la nieve. En este período, ella parecía haber crecido un poco más. De pie allí, era evidente que ella ya no era una niña. Yansun se compuso mientras escondía sus emociones. Suavemente, le explicó, esos guardias son nuevos, así que ahora te conocen. Porque está Chen Yuan en el ejército. Chu Qiao no perdió tiempo y se sintió completamente indiferente por el hecho de que ella había sido detenida fuera de la tienda. Yansun, al ver cómo se veía tan seria, se incorporó también, y con una expresión seria, respondió, contribuyó enormemente. Mató al general que escapó, Xian, y regresó con la guarnición de Beisuo. Eso merecía una recompensa. Los ojos de Chu Qiao brillaron, y miró a Yansun como si quisiera encontrar algún tipo de laguna en su expresión. El hombre simplemente se sentó a un lado, completamente sin emociones, completamente despreocupado. Quiero matarlo, dijo Chu Qiao lentamente. Su voz era especialmente tranquila, pero un tinte de sed de sangre brillaba en sus ojos. La ceja de Yansun se alzó ligeramente, mientras observaba a Chu Qiao, sin responder. La atmósfera se volvió pesada, y casi se podía escuchar el sonido del viento soplando más allá de las tiendas. Te he informado. Me despediré ahora, dijo Chu Qiao en voz baja, mientras se daba la vuelta para irse. Espera un momento. Yansun entrecerró los ojos, y aparentemente infeliz, la miró frunciendo el ceño. Poco a poco advirtió, a partir de ahora, Chen Yuan es el general de la guarnición del emisario del suroeste. Si algo le sucede, la guarnición del emisario del suroeste no escapará del crimen de no proteger adecuadamente a su comandante. Dándose la vuelta, Chu Qiao levantó una ceja. Me estás amenazando. Simplemente espero que no hagas algo mal. Él mató a Sue Ziyuan y a los soldados de la guarnición del emisario del suroeste. Casi me mata. Si no fuera por él, la guerra de Yanbei no habría sufrido pérdidas tan pesadas. Esta persona es despreciable y cruel, y fue un cobarde que simplemente absorbió a los que estaban en el poder. ¿Deseas proteger a una persona así? Mirando a la agitada Chu Qiao, la expresión de Yansun no cambió. Afirmó con calma, hay muchas personas en Yanbei que no temen a la muerte o se inclinan ante la autoridad. No creo que tales cualidades sean muy loables. Chu Qiao gritó de vuelta. Así que ser desagradecido y ser un cobarde es algo digno de elogio. Una persona debe tener sus propios deseos y temores para que sean fáciles de controlar. Chu, espero que puedas calmarte y pensar con cuidado. Chu Qiao miró a Yansun. La escena de los guerreros que habían muerto bajo las murallas de la ciudad de Beisuo, junto con la muerte de Sue Ziyuan, se repitió en su mente. De repente sintió que su sangre hervía, mientras su mirada se volvía aguda como una cuchilla. Firmemente, ella preguntó. ¿Qué pasa si insisto en que deseo matarlo? ¿Qué me harás? Lo sabes, no importa lo que hagas, no te haré nada. Yansun la miró y continuó, si esto sucediera, otras personas pagarán el precio en tu nombre. Las luces del exterior eran cegadoras. Chu Qiao sintió dolor en sus ojos. Las llamas en el fuego se encendieron, calentando la habitación,
pero ella sintió que su sangre se enfriaba hasta el punto de que casi se estaba congelando. Su mirada no estaba fija, parecía mirar a Yang-sun, pero también parecía mirar a través de él en la distancia. Sus ojos y su mirada ya no eran tan claros, ya no era ese joven animado en la ribera de aquella época, ni el príncipe caído que sufrió junto con ella en el palacio Senjin. El tiempo había empujado una enorme cuña entre ellos, ella no podía cruzar, mientras que él ya no intentaba cruzar. Sin embargo, mientras pensaba en esto, se dio cuenta de que había pasado menos de un año. Ella sintió plenamente cuál era exactamente la idea del poder. Entiendo. Chu Qiao asintió claramente y agitó las manos. Me despediré. Achu, al ver que estaba tan caída, Yang-sun se conmovió. Le dolía el corazón, no seas así. Chu Qiao bajó la cabeza y respondió sin emociones. Aunque soy estúpida, no soy alguien que traicione a otros por temor a la muerte. Su Alteza, por favor busque a otros con esta virtud. El destino de Yan Bei está en sus manos. Todavía tengo algo pendiente, así que me despediré primero. Terminando sus palabras, ni siquiera miró a Yang-sun y salió de la tienda. Las cortinas se movieron ligeramente a medida que los vientos en el exterior se hicieron más grandes. Yang-sun se sentó detrás de su mesa, mirando aturdido la puerta, como si estuviera esperando algo. Esta fue la primera vez que Chu Qiao se había enfurecido. A lo largo de todos estos años, sin importar lo que él hizo, los errores que cometió, ella lo perdonaría todo. Incluso cuando él se dio por vencido con la gente de Yan Bei hace un tiempo, ella no se sintió enojada. La guarnición del emisario del suroeste. La guarnición del emisario del suroeste. Yang-sun recitó este nombre 2 veces, ya que los recuerdos desagradables aparecieron de nuevo en su mente. Este nombre es una monstruosidad. El joven rey de Yan Bei frunció el ceño y se quedó pensando, con los dedos golpeando la mesa inconscientemente. Yan Bei estuvo ventoso durante todo el año. Incluso cuando habían salido del territorio de Yan Bei, el clima no parecía calentarse. Más cuando acababa de salir de la tienda, un hombre vestido de azul no estaba muy lejos. Su postura era erguida. Pero deliberadamente se encogió ligeramente de espaldas, luciendo humilde y respetuoso y no en lo más mínimo despreciable. Tenía los aires y la cultura que una persona ordinaria no poseía. Al ver a Chu Qiao acercarse, levantó la vista lentamente y entrecerró los ojos. Sonriéndole, dijo suavemente, General Chu, ha sido duro para usted. Chu Qiao ni siquiera lo miró a los ojos caminando hacia su tienda en línea recta. El hombre se echó a reír y continuó en tono burlón. Parece que el viaje de la general no fue tan exitoso. Chu Qiao se detuvo en seco, frunció el ceño, se volvió y dijo en voz baja, Chen Yuan, ¿realmente crees que no me atreveré a matarte? ¿Por qué la general está diciendo esto? La general ha pasado 8 años con su Alteza en la capital. Ha ganado muchas batallas y acumulado innumerables méritos, incluso yendo tan lejos como para cortar personalmente la cabeza del tercer príncipe de Xia. ¿Quién soy yo para compararme con usted? Chu Qiao se quedó en silencio. Miró fríamente al atractivo hombre, sintiendo una sensación de disgusto en su estómago. Chen Yuan sonrió y la miró mientras comentaba. Sin embargo, las personas más sobresalientes son las que reciben más críticas y celos. General, ¿no cree que su perfil está demasiado exagerado ahora? Después de todo, Su Alteza sigue siendo el rey de Yan Bei. Chu Qiao se burló y miró al hombre con desdén. Claramente, ella replicó. General Chen, no está en condiciones de sembrar discordia entre Yang-sun y yo. Al dirigirme a usted como general, estoy respetando su decisión, pero esto no significa que pueda comportarse de una manera tan desenfrenada ante mí. Mejor rece para que mi estado de ánimo sea bueno en estos días, o no puedo garantizar que no me colaré en su tienda por la noche y lo mataré. Incluso si muere, cree que él se peleará conmigo por usted.
Es demasiado ingenuo y demasiado lleno de usted mismo. Los ojos de Chen Yuan se entrecerraron. Miró a Chu Qiao en silencio, pero no dijo nada. Chu Qiao se dio la vuelta y desapareció en la nieve, sin siquiera mirarlo a los ojos. Más asterisco más cuando Chen Yuan entró en la tienda de Yan Sun, y este todavía estaba sentado en su mesa, aturdido. Chen Yuan permaneció en silencio pero intrigado cuando se cruzó de brazos y se quedó a un lado en silencio. Después de un rato, una voz baja sonó desde la mesa. Sin siquiera darse la vuelta, Yan Sun comentó, «Aléjate de ella». Chen Yuan asintió con la cabeza y respondió, «Seguiré las órdenes de su Alteza. Si la agitas, ni siquiera yo puedo ayudarte». «Entendido». La señal de sonido para la cena se hizo eco. Grandes grupos de soldados caminaban a lo largo de la nieve, sonando sus pisadas. Feng Zhi gritó un par de veces afuera de la puerta de Yan Sun, preguntándole cuándo quería comer. Yan Sun no respondió mientras miraba en silencio su mapa. Su mirada se movía a través de los distintos territorios de Xia bruscamente como un águila. Más después de que Chen Yuan regresó a su tienda, la expresión de su rostro se volvió fría. Golpeó su capa contra la cama y frunció el ceño. Yang Teng era su leal guardaespaldas que lo había seguido durante algunos años. Al ver a Chen Yuan en este estado, preguntó: «General, ¿qué pasó?» «Tenemos que eliminarla». Él pareció escupir estas palabras a través de los huecos entre sus dientes. Sin siquiera revelar la identidad de la persona, la mirada en la cara de Yang Teng cambió. Él aconsejó: «General, necesita pensarlo 2 veces. Ella no debe ser subestimada. Incluso si tiene éxito, Su Alteza no dejará pasar esto». «Lo sé». La mirada de Chen Yuan fue cruel mientras continuaba. «Pero si la dejamos viva, una vez que se reconcilie con Su Alteza, moriré en sus manos tarde o temprano». «Pero, Su Alteza. No te preocupes, no le quitaré la vida ahora». Chen Yuan se sentó lentamente en su silla y tomó una tableta de jade blanco. No era de alta calidad, pero tenía grabado el nombre de Chu Qiao. Era su tableta de longevidad. «Voy a cortar sus alas primero. Creo que Su Alteza estará feliz de ver esto». Aplastar. Chen Yuan soltó la tableta que tenía en la mano y la rompió en pedazos al golpear el suelo. Dio un sonido claro cuando se rompió, como una melodía musical. Además, ¿cómo puede lograr grandes cosas si es restringido por una mujer? Mi futuro y mis esperanzas están en las manos de Su Alteza. Capítulo 8. El río Suecui era un río tributario ubicado hacia arriba y opuesto al paso de Yanmin. Debido a la nieve, la superficie del río había sido congelada sólida. Tomó menos de 14 minutos viajar a caballo desde el campamento de Yansun hasta el paso de Yanmin. Sin embargo, independientemente de Yansun o Shao Che, ninguno de los dos se atrevió a atacar de forma imprudente como en el primer conflicto. Durante 5 días, aparte de pequeños grupos de exploradores de reconocimiento, no se desataron batallas importantes. Parecían probar las capacidades de cada uno, esperando un momento oportuno para atacar. A medida que la nieve se hizo más pesada a lo largo de los días, los exploradores atravesaron la superficie sólida del lago, trayendo información sobre el enemigo a sus respectivos campamentos. Los departamentos de estrategia militar de ambos lados trabajaron durante todo el día, analizando cualquier pieza de información relevante que fuera de interés. Chu Qiao trabajó continuamente por unos pocos días, visiblemente perdiendo peso. Sin embargo, su conocimiento militar asombró a los líderes de los ejércitos primero, segundo y Águila Negra de Yan Bei. En menos de 3 días, se había convertido en la comandante general del Departamento de Estrategia Militar. Esa tarde, Wang Wan y Xiaoe entregaron otra ronda de raciones de Song. Había suficientes raciones para satisfacer la demanda de necesidades como la col y el tocino. Yansun estaba emocionado y le ordenó a Ying y su gente que le entregaran un lote de oro a Song ese mismo día.
A medida que se acercaba la guerra, Ying naturalmente no estaba dispuesto a irse. Un comandante ordinario podría encargarse de hacer un recado de esta naturaleza, pero Jansun afirmó que no podía confiar en nadie más. Por lo tanto, Ying no tuvo más remedio que llevarlo a cabo, con el corazón lleno de preocupación. Antes de irse, fue a visitar a Chu Qiao. En el camino, las personas que vio ya no eran caras jóvenes y familiares. Ya no existían, ya que habían ido a reclutar más tropas, o se habían quedado en las ciudades para ayudar a los civiles a reconstruir sus vidas y procesos agrícolas. Ying se sintió infeliz dentro de su corazón. Chu Qiao no lo vio. Pingan, que vigilaba afuera de su puerta, le dijo que había ido al campamento de exploradores para compartir su información. Él no sabía cuándo volvería ella. Ying lamentó su destino, y dejó a un hombre deprimido. Cuando se fue, Pingan entró en la habitación, intrigado. Le preguntó a Chu Qiao por qué ella no fue a reunirse con el general Ying. Después de mucho tiempo pensando, ella respondió: esto es por su propio bien. Al día siguiente, después de la partida de Ying, se desató una batalla en la pendiente Sionaxi, ubicada a 40 kilómetros de distancia. La batalla no era importante, y había estallado inadvertidamente. 200 exploradores se toparon con 100 tropas de Xia que llevaban raciones por coincidencia. Ninguna de las partes quería reunirse. Se miraron el uno al otro durante mucho tiempo, antes de ser forzados a blandir sus armas y pelearse entre sí. Por derecho, los exploradores deberían haber sido las tropas de élite. Se sabía que eran expertos en la recopilación de información y adeptos a la equitación. Tenían una exquisita equitación y esgrima, y estaban bien versados en tiro con arco a larga distancia. En comparación con el personal que entregó las raciones, eran increíblemente débiles. Cuando 200 exploradores se reunieran con 100 soldados que llevaban raciones, solo